Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que, la verdad, ha generado un montón de revuelo y, seamos sinceros, muchísima curiosidad. Vamos a hablar de Can Yaman y de esa respuesta suya, que ha sido calificada como explosiva, a la pregunta de si estuvo o no desnudo en una piscina. Así que si quieren saber todos los detalles, entender qué fue lo que pasó y cuál fue su reacción, quédense conmigo porque esto se pone interesante. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! Ya saben que Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo. Actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su físico y por supuesto su talento. Ha protagonizado telenovelas que han sido verdaderos fenómenos, y cada paso que da, cada declaración que hace, es analizada con lupa por sus miles y miles de seguidores. Y es que su vida, dentro y fuera de las cámaras, genera una atención casi mediática, y esta vez no ha sido la excepción. Su estrellato, impulsado por producciones como Erkencikus o Dolunay, lo ha catapultado a la cima de la popularidad, convirtiéndolo en un ícono para millones de personas. Cada aspecto de su vida personal, desde sus relaciones hasta sus hábitos, es objeto de un escrutinio constante por parte de la prensa y de sus admiradores, creando un aura de misterio y fascinación que rodea su figura pública. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empezaron a circular unas imágenes y, sobre todo, unas declaraciones suyas en relación a un incidente, o más bien a un supuesto incidente, que habría ocurrido mientras él se encontraba en una piscina. Las redes sociales explotaron, los titulares se multiplicaron, y la pregunta clave se convirtió en el centro de atención: ¿Can Yaman estuvo desnudo en esa piscina? La verdad es que la especulación fue brutal. Se barajaron todo tipo de hipótesis, desde la más inocente hasta la más escandalosa, y como suele pasar en estos casos, la imaginación de la gente voló. Las plataformas digitales se convirtieron en un hervidero de comentarios, memes y debates, cada uno aportando su propia versión de los hechos, a menudo sin fundamento alguno. Pero lo que realmente ha capturado la atención de todos ha sido la respuesta de Can Yaman a estas preguntas. Cuando le han puesto contra las cuerdas, cuando le han preguntado directamente, él no se ha escondido. Y su reacción ha sido, como decíamos, explosiva. No ha sido una respuesta tímida, ni evasiva. Ha sido contundente, directa y para muchos sorprendente. No ha optado por el silencio estratégico, ni por una negación vacía. Ha elegido confrontar la situación con una firmeza que ha dejado a muchos boquiabiertos. A ver, vamos a desgranar esto un poco. ¿Qué se decía? Pues que en un momento dado, en una piscina, él se habría quedado sin su bañador. Las versiones eran variadas, que si se le había caído, que si lo había perdido, que si había sido un descuido monumental. Ya saben cómo es la cosa, cuando algo genera morbo, las historias se multiplican y se exageran. Y claro, ante un personaje público como Can Yaman, esto se convierte en un cóctel explosivo. La narrativa se alimentaba de fragmentos de información, de rumores sin verificar, y de la propia tendencia de los medios y del público a sensacionalizar la vida de las celebridades. Se hablaba de un lugar específico, de un evento concreto, y cada detalle, por insignificante que fuera, se convertía en un ingrediente más de la especulación. Pues bien, cuando la prensa y sus seguidores le acorralaron con esta pregunta, la reacción de Can Yaman fue un torbellino de emociones. En lugar de negarlo o de dar una explicación genérica, él decidió abordar el tema de frente. Y su respuesta no fue solo una negación o una afirmación. Fue mucho más que eso. Fue una declaración de principios, una muestra de cómo él maneja este tipo de situaciones tan personales que de repente se convierten en asunto público. Su postura no fue de huida, sino de resistencia y de afirmación de sus derechos. Lo que dijo Can Yaman en esencia fue algo así como: mi privacidad es algo que valoro enormemente. Y sí, soy consciente de que mi vida atrae atención, pero eso no significa que cada detalle íntimo sea para ser ventilado públicamente. Fue una respuesta que transmitía frustración, sí, pero sobre todo, una firmeza increíble. No se victimizó, no se lamentó. Simplemente puso un límite. Sus palabras fueron directas, sin rodeos, cargadas de una autoridad moral que resonó con fuerza.
La clave de su declaración residió en su capacidad para comunicar que, si bien entiende y acepta la atención que su fama conlleva, existen fronteras innegociables en cuanto a su vida privada. La forma en que lo dijo, el tono, la contundencia de sus palabras. Eso es lo que ha provocado el calificativo de explosiva. No fue una disculpa, ni una justificación. Fue una afirmación de su derecho a la intimidad. Y esto en un mundo donde la línea entre lo público y lo privado parece difuminarse cada vez más, especialmente para las figuras públicas, es algo muy poderoso. Su declaración se convirtió en un grito de advertencia a aquellos que intentan invadir su espacio personal, un recordatorio de que detrás del personaje mediático existe un individuo con una esfera íntima que merece ser respetada. La manera en que articuló su defensa de la privacidad, sin caer en la agresividad pero con una determinación inquebrantable, fue lo que cautivó y sorprendió a la audiencia. Imaginemos la escena. Le están preguntando una y otra vez, la prensa insiste, las redes sociales ya lo dan por hecho. Y en medio de todo ese barullo, Can Yaman, en lugar de achicarse, eleva la voz, no de rabia, sino de convicción. Y dice más o menos, ¿por qué tanto interés en algo tan personal? ¿Acaso mi intimidad no tiene valor? Si hubiera pasado algo, lo cual no es el caso, sería mi asunto y el de las personas que estuvieran conmigo. No es algo para el escrutinio público. Esta formulación es crucial porque no solo defiende su espacio, sino que cuestiona la propia naturaleza del escrutinio público y la pertinencia de ciertas preguntas. Desafía la noción de que su fama le otorga un pase libre para ser interrogado sobre cualquier aspecto de su vida. Y es que, piénsenlo bien. ¿Qué nos da derecho a nosotros, como espectadores o como seguidores, a escudriñar la vida privada de alguien hasta ese extremo? Si bien es cierto que las figuras públicas deben lidiar con un nivel de exposición, hay límites que, en mi opinión, no deberían cruzarse. Y la desnudez, o la supuesta desnudez en un contexto privado como una piscina, entra de lleno en esa categoría. Este tipo de especulaciones cruzan la línea de la admiración y se adentran en el terreno del acoso, transformando el interés legítimo en una invasión de la intimidad. La postura de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como consumidores de noticias y como público en general. La respuesta de Can Yaman ha sido interpretada por muchos como una lección sobre privacidad. Ha puesto de manifiesto la delgada línea que existe entre el interés legítimo por la vida de una celebridad y el acoso mediático. Él no ha negado categóricamente si pasó o no, pero ha enfocado su respuesta en la importancia de la privacidad y en el derecho a no exponer detalles íntimos. Esta estrategia es inteligente, ya que evita caer en la trampa de dar detalles que podrían ser malinterpretados o utilizados en su contra, al tiempo que se centra en el principio fundamental de la privacidad. No se trata de esconder algo, sino de defender el derecho a que ciertos aspectos de la vida permanezcan privados. Lo interesante de su reacción es que no ha intentado justificar ni negar de forma directa. Ha redirigido la conversación hacia un plano más ético, hacia el respeto a la intimidad. Ha dicho implícitamente, esto no es un espectáculo público. Y eso, sinceramente, es algo que muchos admiramos. Su respuesta trasciende el chisme superficial y se eleva a un debate sobre los valores y las normas sociales en la era digital. Al no entrar en el juego del sensacionalismo, Can Yaman eleva su imagen y demuestra una madurez y una integridad que lo distinguen. Sus palabras han resonado profundamente porque van más allá del simple cotilleo. Hablan de un ser humano que, a pesar de ser una estrella mundial, reclama su espacio privado. Y esto es algo con lo que muchos nos podemos identificar. Todos tenemos aspectos de nuestra vida que preferimos mantener alejados de las miradas indiscretas. La universalidad de este deseo de privacidad es lo que hace que la postura de Can Yaman resuene con tanta fuerza, conectando con las experiencias de personas de todos los ámbitos de la vida. Además, la forma en que ha manejado la situación demuestra una gran fortaleza. No se ha dejado pisotear por los rumores ni por las preguntas insistentes. Ha plantado cara, pero con dignidad. Ha usado su voz para defender un derecho fundamental, el derecho a la privacidad. Esta resiliencia ante la presión mediática es un atributo admirable, especialmente para alguien que se encuentra constantemente bajo el foco público. Demuestra que su éxito profesional no ha mermado su determinación de proteger su bienestar personal. La reacción de sus seguidores ha sido mayoritariamente de apoyo. Muchos han elogiado su valentía y su coherencia al defender su intimidad. Han aplaudido que no haya cedido a la presión mediática y que haya recordado al público que, a pesar de su fama,
sigue siendo una persona con derechos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, utilizando hashtags y compartiendo citas de su declaración, creando un movimiento de solidaridad en torno a la figura del actor y su defensa de la privacidad. Podríamos decir que la respuesta de Can Yaman no fue solo sobre un posible incidente en una piscina, sino que fue una declaración mucho más amplia sobre los límites de la fama, sobre el respeto a la persona detrás de la figura pública. Fue un "hasta aquí hemos llegado" muy bien articulado. Su intervención no solo aborda el incidente en cuestión, sino que sienta un precedente y establece un estándar de comportamiento para la interacción entre figuras públicas y medios de comunicación. Y esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nosotros, como consumidores de contenido y como parte de una audiencia, interactuamos con las celebridades. ¿Hasta dónde llega nuestro derecho a saber? ¿En qué momento dejamos de ser admiradores para convertirnos en invasores de la privacidad? La respuesta de Can Yaman nos obliga a mirarnos en el espejo y a considerar la ética de nuestro consumo de información sobre la vida de los demás. Can Yaman, con su respuesta, nos ha dado una oportunidad para pensar en esto. Nos ha recordado que detrás de cada rostro famoso hay una persona con sentimientos, con miedos y, sobre todo, con un derecho a la intimidad. Su respuesta explosiva no fue un grito de rabia, sino un estallido de dignidad y de reivindicación de su espacio personal. Ha demostrado que la fama no anula la humanidad ni los derechos fundamentales de un individuo. Así que, para resumir, lo que hemos visto es a un Can Yaman que, ante preguntas invasivas sobre un supuesto incidente en una piscina, ha optado por una defensa firme de su privacidad. No ha entrado en detalles escabrosos, ni ha alimentado el morbo. En cambio, ha elevado la conversación a un nivel más trascendente, defendiendo su derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en el ámbito privado. Ha sido una respuesta que ha dejado claro que, a pesar de ser una figura pública, no está dispuesto a renunciar a su intimidad. Y esa contundencia, esa valentía para defenderse, es lo que ha hecho que su respuesta sea calificada como explosiva. Su statement no ha sido solo una respuesta a un rumor, sino una intervención en un debate social más amplio sobre los límites de la curiosidad pública. Espero que este análisis les haya resultado interesante. La verdad es que la forma en que manejan estas situaciones los famosos dice mucho de ellos, y la respuesta de Can Yaman, en este caso, ha sido particularmente digna de mención. Nos da una perspectiva valiosa sobre cómo navegar la relación entre la fama y la privacidad en la era digital. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Can Yaman? ¿Creen que las figuras públicas deben exponer más su vida privada o defienden su derecho a la intimidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leerlos. Queremos fomentar un diálogo respetuoso y constructivo sobre este tema tan relevante. Y si les ha gustado este vídeo y creen que el contenido es valioso, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos podamos reflexionar sobre estos temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.